Hola, mi nombre es Luis Jiménez y hoy voy a presentar o les voy a explicar el punto número 4 de la evaluación de trigonometría. Entonces, primero, como podemos ver en pantalla, veremos los pasos realizados en la justificación que yo hice en el documento Word. Entonces, vamos a iniciar. Este problema yo lo resolví con el teorema del seno, ¿cierto? Entonces, el teorema del seno nos dice que seno de 60, ¿cierto? Que es el ángulo que nos dan en el problema. Aquí al ladito les aparecerá el problema para que lo entiendan mejor. Seno de 60 sobre 184.5, que son los datos que nos da el problema antes de iniciar. Luego sería seno de C sobre 123, que es 123 el segundo dato que nos dan, ¿cierto? Y luego los datos que no nos dan, que sería seno de A sobre X, que sería el dato que nos están pidiendo, por así decirlo. Entonces, pasando el 123 a multiplicar, ¿cierto? Como se ve aquí en su pantalla, nos quedaría 123 multiplicado por seno de 60 sobre 184.5, igual a seno de c, ¿cierto? Multiplicando 123 por 4.69, que nos dio la división entre seno de 60 sobre 184.5, ¿cierto? Nos daría 157. ¿Cierto? Pero solo necesitamos la C, no sería el seno de C, entonces pasaríamos el seno al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Que nos daría seno a la menos 1 de 0.57 igual a C, ¿cierto? Abajo nos mostraremos que 34.7 es igual a C, ¿cierto? Y 35.3 es igual a, ¿por qué digo que es igual a sin obviamente hacer ninguna operación correspondiente? ¿Por qué? Porque digamos que una ley de los triángulos es que todos los triángulos miden 180, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue sumar los dos ángulos que teníamos, ¿cierto? Que sería uno sería 60 más ángulo que acabamos de hallar, que sería 34.7. Y nos daría este resultado que estará apareciendo en pantalla. Restándolo por 180, ¿cierto? Nos daría 85.3, que sería el último ángulo que nos faltaría. Entonces vamos con la siguiente resolución del problema. Siguiendo con la resolución del problema número 4, sabiendo ya el ángulo A, que lo veremos aquí arriba, ¿cierto? Lo siguiente que haremos sería, utilizando ese ángulo que acabamos de hallar, por así decirlo, sacar el lado o, digamos, la incógnita en este problema. Entonces sería seno de 60 igual a 184.5 multiplicado por seno de 85.3 sobre x. Volteamos las ecuaciones, ¿cierto? Para que podamos pasar a multiplicar al otro lado. Nos quedaría 184.5 sobre seno de 60, ¿cierto? Por x sobre seno de 85.3, ¿cierto? Pasando al otro lado de la igualdad nos quedaría 185.3 sobre 184.5 sobre seno de 60. Como se mostrará, sería igual a x, ¿cierto? Aquí sería aquí un igual, sería seno de 85.3 multiplicado por 212.4, que ese resultado 212.4 lo sacamos de esta división que acabamos de hacer acá, igual a x, y x nos daría como resultante, ¿cierto? 211.7. ¿Cierto? Y este sería la resolución del problema. Entonces la incógnita que estará apareciendo aquí en pantalla nos quedaría 211.7, ¿cierto? Que yo lo mostré como X. Y esto sería toda mi resolución del problema del punto